¿Qué tanto sabía Alejandro Mason sobre la corrupción del gobierno de Nuevas Ideas? Lo sabía todo, lo sabía absolutamente todo. Entonces sí, él tenía un panorama muy claro de todo lo que estaba pasando y al final al gobierno no le quedó más otra opción que asesinarlo porque lo que iba a revelar antes de las elecciones del 2024 iba a ser demasiado grande. Había un plan para capturar a Mauricio Funes en los primeros 100 días, el cual él, Alejandro Mason, había elaborado. Y esto estaba con la bendición de los Bukele. Alejandro Mason se encargaba de ver los equipos de esa oficina, porque ahí no solo habían troles, también habían hackers. Y él se encargaba también de ver que esa oficina funcionara. También se encargaba de coordinar los radios, porque ellos se comunicaban por medio de radio. Mis disculpas, pero aquí el verdadero monstruo se llama Nayib Bukele, porque él permitió que se asesinara a su amigo que se llama Alejandro. Y me dice, no, hombre, Chele, me dice, sí, de eso no te preocupes, eso ya lo tenemos pensado. No le comenté más. Otro día después ya me dice él, ¿no? De que lo habían pensado de tal manera de atraer a Funes cerca de la frontera con El Salvador y pasarlo en el maletero de un carro. Decime vos, ¿cómo pescas a un pez? Sí, con el anzuelo. Pero al anzuelo le tenés que poner carnada. Claro, exacto. Y una vez muerde, lo jalás, pero tenés que jalarlo. Entonces era lo mismo con Mauricio Funes. A él le querían poner una trampa, pero el detalle fue que en una ocasión, hablando con Yusef Bukele en su camioneta, que íbamos a un evento, empezamos a hablar sobre el tema, ¿no? Y lo que me expresó fue que obviamente Mason era un poco incontrolable. Y cuando ellos decían incontrolable, era que no sabían qué tanto él iba a poder guardar esa información. Que Nayib Bukele dijo que él prometía traer a Mauricio Funes durante los primeros 100 días de su mandato, porque mucho antes que él tomara posesión, ellos ya habían pensado en las maneras de atraer a Funes hacia la trampa. ¿Dónde sacaron la información? ¿Cómo ellos obtenían esa información para saber que Mason justamente estaba subiendo desde San Juan o Pico hacia arriba, hacia el escalón o hacia donde quiera que fuera? Era obviamente que el gobierno lo tenía traqueado por alguna manera en su teléfono. Claro, estás hablando también de un estado que estuvo dispuesto a pagar $1 millón a narcos mexicanos para traer de vuelta al CROC a El Salvador. O sea, yo creo que desde el momento que vemos que un presidente aprueba pagar $1 millón, ¡ey! ¿Cuánto no podemos hacer con $1 millón en El Salvador? ¿Cuántos niños no podemos alimentar cada día en El Salvador en las escuelas? Y fue antes de las elecciones, o sea, era demasiado peligroso. Y claro, el gobierno y el partido se vio contra la espada y la pared. Tenían que capturar a Eric García por narcotráfico y investigarlo. Pero no era lo único, porque Eric García, hey, si tenés ministros que están robando, tenés a Carolina Recinos, que hasta el Departamento de Estado la ha puesto en la lista de Engel, tenés a Carlos Marroquín, que negoció con pandillas. ¿Vos crees que Mason no sabía todo esto? ¿Cómo están, familia? Bueno, porque usted lo pidió, hemos traído de nuevo a Wilfredo, quien reveló bastantes cosas que desconocía la población. Más adelante vamos a revelar cómo Cristian Guevara fue amenazado también. Y Wilfredo es una persona que estuvo de cerca y por eso fue perseguido por el gobierno de Nayib y bueno, tuvo que irse al extranjero. Pero antes de eso, vamos a tocar el tema de Alejandro Mason. Wilfredo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Marcelo, y mucho gusto, familia. Contento porque pues es lunes, podemos iniciar la semana con la mejor energía. Así que saludos a todos. Perfecto, mi hermano. Como supiste, hay un documental que acaba de salir sobre Alejandro Mason, un documental que ha causado bastante, como se dice, incluso hasta repudio en contra de Nayib Bukele, su gobierno y las autoridades por lo que lo mandaron a hacer. ¿Qué opinas de esto, de ese documental, si ya lo vistes? Primeramente me dejó helado el documental. Eh, pero no me sorprendió que lo hayan matado. Lo que sí me sorprendió al principio fue que lo capturaran. Pero creo que el documental deja más preguntas que respuestas. Por ejemplo, se habla en el documental sobre que Mason tenía un equipo de 14, 15 personas. Entonces, ¿de dónde salían los sueldos de esas personas? Porque al final son impuestos del pueblo salvadoreño, son impuestos de la señora que vende verduras en el mercado, que está pagando para que el gobierno de El Salvador esté espiando a personas del mismo partido o a la oposición, que no hay oposición, pues. Entonces, creo que al final deja más preguntas que respuestas. ¿Cuál era la información tan grave que él iba a revelar que tuvieron que matar a Mason? Hay que Es que recordar que cuando él empieza un esquema, ahí en su esquema de trabajo ponía los pulpos y en los eh, pulpos él aparecía que miraba a los de crimen organizado, las pandillas, pero también opositores y también funcionarios del gobierno. ¿Qué tanto sabía Alejandro Mason de la corrupción del gobierno de Nayib que esto lo llevó a perder la vida? bueno, qué bueno que lo preguntas, porque quizás los que han estado dentro de Nuevas Ideas y conocían un poco lo que parecía dentro de Nuevas Ideas, saben de la existencia de un grupo llamado los Halcones. Este grupo era liderado por Alejandro Mason. Y por cierto, como dato curioso, dentro de este grupo llamado Los Halcones estaba Eric García, el ahora el que está en la cárcel, que está siendo investigado por tráfico de drogas y que era diputado. Entonces, ¿qué tanto sabía Alejandro Mason sobre la corrupción del gobierno de Nuevas Ideas? Lo sabía todo, lo sabía absolutamente todo. Para hacerte una imagen de quién era la persona de Alejandro Mason dentro del partido antes de las elecciones, él comandaba tanto grupo de troles como el grupo de los halcones que se encargaban de la ciberinteligencia. Es decir, antes de cada evento del ahora presidente Nayib Bukele, nosotros teníamos que asegurar que el lugar donde Nayib fuera estuviera tranquilo, que no hubieran problemas. Entonces, esta gente liderada por Mason se encargaba de monitorear las redes antes de cada evento y de monitorear a las posibles personas que podrían causar desorden en estos lugares. Además, tenían troles pretendiendo ser chicas o etcétera, que extraían información para después poder extorsionar a estas personas y hasta extorsionar. O sea, decirles, pues, si no colaboras con nosotros, sacamos esta información. Entonces, sí, él tenía un panorama muy, muy claro de todo lo que estaba pasando. Y al final al gobierno no le quedó más otra opción que asesinarlo porque lo que iba a revelar antes de las elecciones del 2024 iba a ser demasiado grande. Iba a hacer que Nayib perdiera muchos diputados. Y recordemos una cosa muy importante. El presidente solo podía ser elegido en su segundo mandato si la Asamblea, después de ganar las elecciones en el 2024, lo volvía a aprobar. Es decir, la nueva Asamblea de 2024, no la que propuso que él se pudiera reelegir. Entonces, para el gobierno y para Nayib, era tan importante asegurar la Asamblea total que no podía poner en peligro que por Mason, que aunque era su amigo, se pusiera en peligro todo este proyecto que ellos llaman. Esto, la verdad que lo que observo es que el gobierno de Bukele le teme a las personas honradas. Fíjate,
a las personas que no se corrompen. Esa parte me llamó la atención, porque, por ejemplo, está el caso de Mónica Tajer. Mónica Tajer, yo la conozco desde hace muchísimo tiempo y como ella no permitió que fuera corrompida, tuvo que salir del país. En este caso, a vos también. Y el caso emblemático de Alejandro Mason, que no pudieron obligarlo a que se callara ni lo pudieran controlar, porque al gobierno no le gustan las personas que piensan por sí mismos, porque el que piensa no se puede controlar. Es correcto. Entonces es ahí donde empecé a darme cuenta cómo es que Alejandro Mason ya representaba un peligro para el gobierno de Bukele, porque ya no lo podían controlar y tampoco lo podían comprar y tampoco lo podían chantajear. Eso es el punto. Ahora, en los lapsos que vos conociste a Alejandro Mason, ¿tú cómo describes a Alejandro Mason? Como persona y como funcionario. ¿Crees que era corrupto? ¿Crees que no? ¿Cómo ves? Corrupto no creo que lo haya sido. Corrupto no creo que lo haya sido porque él ya tenía sus medios, es decir, él ya tenía su dinero, ¿no? Y nunca lo vi yo teniendo casas más grandes o con carros nuevos. Siempre tuvo su camioneta, siempre tuvo su perrito, siempre fue la misma persona antes y después. Nunca, o decime vos si hay pruebas en las cuales se diga Alejandro Mason compró esta casa o Alejandro Mason estaba involucrado en esto. Lo que le acusa del gobierno es de darle información a Funes, pero nunca le están acusando de haber cogido una, qué sé yo, un pago por algún proyecto como otros diputados que después vamos a hablar. Nunca se le acusó de eso. Entonces, corrupto yo no creo que él fue. Lo que sí fue es como tú dices, él tenía su manera de pensar y era incontrolable. Por eso fue que no le gustaba el clan Bukele. Había un plan, y eso te lo voy a revelar muy pronto. Había un plan para capturar a Mauricio Funes en los primeros 100 días, el cual él, Alejandro Mason, había elaborado. Y esto estaba con la bendición de los Bukele, porque si no, Mason no lo hacía. Es más, en la casa, que era la casa de campaña, o sea, de Nuevas Ideas, en la colonia Escalón, creo que era la 803 o la 830, al lado del Tribunal Supremo Electoral. Ahí había un troll center. Ahí se operaba un troll center. Cuando entrabas tú a la casa, la primera oficina a la derecha era la de Chito Catán. La de la izquierda la utilizaba Alejandro Vázquez, el ahora director ejecutivo de Nueva York. Después venía Mario Durán, etcétera, etcétera. Abajo en el sótano estaba Claudia, la que ahora también sustituyó al presidente durante los 6 meses que él tuvo que salir como Ajá. presidencia. Y ella veía la cuestión económica del partido. Pero arriba en el primer nivel, justo al lado de la oficina de Chito Catán, había una habitación que solo era una puerta con muchos aires acondicionados al cual nadie podía entrar y del cual entraban y salían personas. Alejandro Mason se encargaba de ver los equipos de esa oficina, porque ahí no solo habían troles, también habían hackers. Y él se encargaba también de ver que esa oficina funcionara. También se encargaba de coordinar los radios, porque ellos se comunicaban por medio de radios, no se comunicaban por medio de teléfonos. Entonces él se encargaba de todos estos temas de seguridad. En cada Pero evento. todos estos hackers, troles, obviamente Nayib sabía de esto, ¿verdad? Hombre, claro, sí. Si tenías a Chito Catán y Sofía Medina en la oficina de lado, ¿cómo que no le iba a salir saber Claro, de a ese es aquello? el punto Claro. que quiero llegar, porque muchas personas van a decir, bueno, es que él estaba ocupando recursos para atacar a Nayib. No, sino que esto era aval de Nayib y Nayib le había asignado entonces este rol de tener hackers y de tener troles. Claro, claro. Es más, cuando fuimos a las bolas de fuego de Nejapa, que se le invitó a Nayib Bukele, nosotros como Nuevas Ideas Juventud, el que se encargó de la seguridad exterior fue Alejandro Mason. Él tenía su arma larga, tenía su equipo de los halcones con radios que patrullaban alrededor del perímetro
tenían un vehículo de extraída por cualquier cosa y tenían un tirador en algún lado, preparado por cualquier cosa. Y en cada evento hacían lo mismo. Entonces tú decime vos algo. Tú no le confías tu vida a alguien del cual no confías y del cual no sabes que te es fiel. Ellos sabían que él les era fiel, pero lo único que decían es que este es cohete, o sea, no se puede controlar. ¿Por qué? Porque sí es cierto, Alejandro Mason tenía la disponibilidad de hacer todo esto, pero dentro de sí, él nunca aceptó sobornos y no le gustaba la corrupción. Muchos lo pueden acusar de ser un monstruo y todo eso, pero mis disculpas, pero aquí el verdadero monstruo se llama Nayib Bukele, porque él permitió que se asesinara a su amigo que se llama Alejandro Mason. Es que eso todavía es bastante impactante, la verdad, todo esto que nos estás contando. Ahora, ¿qué función tenían, digamos, los troles a los cuales Bukele había asignado a Alejandro Mason? ¿Cuál era la función que tenía? La función era, número uno, subirle la popularidad a Nayib Bukele. Si tú te has fijado, siempre que Nayib Bukele publica, bueno, yo ya no lo sé porque ya me bloqueó Nayib Bukele, ¿no? Entonces yo ya no sé, ¿no? Pero cada vez que él publica algo, existen ciertas personas dentro de Twitter que replican todo lo que dicen y que lo defienden. Pero también la función era ponerse en contacto con personas de la oposición, amedrentarlas, sacarles información o crear cierta conversación para poder hackear sus teléfonos, sus computadoras y obtener información que después pudiera ser ocupada. Por eso ellos creaban esos pulpos, porque recolectaban toda esta información cibernética que después les podía crear una imagen de cómo estaba funcionando todo en el mundo cibernético, de qué decir, qué hacer, cómo atacar, etcétera, etcétera. Y ahí fue que vieron la oportunidad de sacarle información a Funes, ¿no? De empezar a mandarle información para alimentar la información falsa, para que cuando Funes diera información falsa, ellos dijeran, no, esa información es falsa, aquí tenemos la prueba. Y que Funes quedara mal. Entonces, para Nayib Bukele era una prioridad hacer callar a Funes. Y ahí un día viernes, yo llego a la sede nacional. Espérame, por esas razones es que muchos tuiteros se encargaban de atacar a Funes en sus declaraciones a modo de mantenerlo lo más lejos posible del pueblo. ¿Para qué? Porque Funes hay que decirlo, el tipo se sabe expresar. El Eso. tipo tiene un manejo de los recursos verbales por encima de Nayib. Yo creo que ha sido el presidente que mejor maneja la oratoria. Entonces, Bukele sabía eso y sabía de que Funes podía llegar a incidir con eso. Entonces, los troles venían y lo atacaban y lo mantenían lejos del pueblo que no quería que lo escucharan o lo ridiculizaban, cosas así, para que la gente no creyera lo que estaba diciendo Funes. Y eso creo que hacían con todos los opositores, con la Berta de León, con cualquiera. Intentan hacer eso. Incluso Así es. recientemente hay youtubers que son amenazados y amedrentados y muchos ya dijeron que ya no van a hablar de política. Es decir, hay un manual que se está siguiendo para amedrentar a las personas en esto. Ahora sí, disculpa y regresamos aquí al operativo de Mauricio Funes. Sí, el operativo de Mauricio Funes era un viernes por la tarde y yo voy a la sede de Nuevas Ideas porque teníamos que ver detalles, etcétera, ¿no? Y entonces me pide Alejandro Vázquez, que es el director ejecutivo, me dice, mira, acompañá a Alejandro Mason, que hay que ir a ver unas cosas de unos radios porque hay que comunicarse, ¿no? Y entonces, porque venía un evento, entonces nos comunicábamos por medio de radios codificados. Y me voy con Alejandro Mason y ya en el carro empezamos a hablar y yo le digo, mira, y sería interesante poder traer a Funes, o sea, para que responda ante la justicia, ¿no? Y me dice, no, hombre, Chele, me dice, sí, de eso no te preocupes, eso ya lo tenemos pensado. No le comenté más. Otro día después ya me dice él, ¿no?
El Dale. plan era traer a Funes, atraerlo cerca, lo más cerca posible de la frontera, meterlo en un carro, en el maletero, y pasarlo de ilegal por la frontera. Y había la inspiración del Mossad, que a Mason le encantaba el tema de inteligencia, ¿no? Que el Mossad creo que, En Argentina fue que ¿te agarraron acuerdas? sí, sí, a Entonces este nazi. agarraron de inspiración eso. Y entonces yo un día con Yusef Bukele, porque yo siempre ayudaba a Yusef Bukele en los temas territoriales, nosotros viajábamos juntos en la camioneta de él. Era una camioneta, un Tajo color dorada, bien Ese se bonito. llamaba, disculpa, Adolf Ashman se llamaba ese, que lo capturaron así. Entonces, así querían hacer, llevarlo. Correcto. ¿Y cuál era el plan? Atraerlo con una chica, porque a Mauricio Funes pues, ese es su punto débil y el punto débil de muchos hombres, ¿no? Sí. Entonces, era el punto débil. Entonces ellos habían organizado y tenían ciertas personas que estaban en contacto con Mauricio Funes y que le estaban proveyendo cierta información a Mauricio Funes y que aparentemente se habían ganado la confianza. Y aparentemente, Espera. O sea que el mismo gobierno de Nayib dio la orden que se le entregara información a Mauricio Funes para que Funes fuera agarrando confianza con estas personas y luego meterle a la chica y ese momento que se viera en Nicaragua, capturarlo. decime vos, ¿cómo pescas a un pez? Sí, con el anzuelo. Pero al anzuelo le tenés que poner carnada. Claro, exacto. Y una vez muerde, lo jalás, pero tenés que jalarlo. Entonces era lo mismo con Mauricio Funes. A él le querían poner una trampa, pero el detalle fue que en una ocasión, hablando con Yusef Bukele en su camioneta, que íbamos a un evento, empezamos a hablar sobre el tema, ¿no? Y lo que me expresó fue que obviamente Mason era un poco incontrolable. Y cuando ellos decían incontrolable, era que no sabían qué tanto él iba a poder guardar esa información. Número uno. Y número dos, ¿qué pasaba si la operación se salía de control? Conociendo a Mason que le gustaban las armas, ¿qué pasaba si empezaban a disparar a todo mundo? Y te imaginas que el gobierno de El Salvador se descubriera que estaba patrocinando una operación para Mm. extraer ilegalmente a un asilado político de Nicaragua, se iba a armar un problema internacional o al menos regional. Entonces nosotros consideramos todo eso y al final pues ellos tomaron la decisión de no proceder. Por eso fue que Nayib Bukele dijo que él prometía traer a Mauricio Funes durante los primeros 100 días de su mandato, porque mucho antes que él tomara posesión, ellos ya habían pensado en las maneras de atraer a Funes hacia la trampa. Ajá, así era, ok. Entonces ahora todavía toma otro sentido, porque a Mason se le acusa de que él entregaba información, pero, o sea que la información que Alejandro Mason le dio a Funes era porque Nayib, el gobierno de Bukele, le daba el ok y le decía, entregale esto a Funes para que fueran tomando ese tipo de confianza. Claro, a ver, pensar en lo siguiente. ¿Cuántos millones tiene la partida secreta del gobierno? Ah, muchísimo, muchísimo. Muchísimos millones. De esos millones, ¿cuánto se le designaba a Alejandro Mason para pagar a sus 14, 15 personas, el alquiler de la casa y toda la operación? No es nada, no es nada para los millones que tiene disponible el Estado. Aparte de la OIE, que es el organismo de inteligencia del Estado salvadoreño. ¿Vos crees que no lo tenían controlado Alejandro Mason? ¿Vos crees que ellos no sabían todo y exactamente lo que Alejandro Meso hacía? En el documental hay algo que llama la atención, en el de Revista Facto. Cuando capturan a Mason, lo hacen en un retén. Justamente en el momento que capturan a Mason y el retén se levanta y se lo llevan en una camioneta negra. Dos puntos. Número uno, lo estaban esperando porque levantaron el retén, solo capturaron a Mason. Y número dos, ¿de dónde sacaron la información? ¿Cómo ellos obtenían esa información para saber que Mason justamente estaba subiendo desde San Juan Opico
hacia arriba, hacia el escalón o hacia donde quiera que fuera. Era obviamente que el gobierno lo tenía traqueado por alguna manera en su teléfono. Y de ahí también, ¿por qué se lo llevaron en una camioneta negra? ¿Por qué no en una patrulla policial normal? ¿A dónde se lo llevaron? El gobierno nunca reportó. Y si vemos la manera de operar del gobierno, que hasta Alejandro Mason, que era un ente de inteligencia del Estado que se descontroló, él tenía su casa, ¿quién nos garantiza que el gobierno no tenga otras casas privadas donde están operando, interrogando, hackeando o troleando todo el sistema de El Salvador? ¿Qué Wow. están haciendo con la partida secreta? ¿Me entendés? O sea, aquí hay una foto enorme que tenemos que centrarnos en dónde están yendo nuestros impuestos. ¿Por qué tenemos nosotros que estar pagando para mantener contento a un dictador y para mantener el prestigio de un dictador mediante torturas, mediante hackeos y mediante extorsión? ¿Por qué tenemos nosotros los salvadoreños que estar pagando con eso? Pues sí, fíjate que le has dado en el clavo a este rompecabezas. Así, y luego y cuadra, ¿por qué? Porque vienen allí y dice, desde principios del 2019, si no es que antes, Mason entregaba información a Funes, pero claro, era porque ya desde mucho antes Nayib le había ordenado a Mason entrar en contacto y en confianza entonces con Funes. Correcto. Y conociendo a Mason que vivía una película, seguramente quería entrar en esa confianza para que después él decirle, mire, reunámonos en Nicaragua, ¿eh? Y luego él sea el que se lo trae, así al estilo del Mayo Zambaba. ¿Has visto ese narco que muy amigo le dijeron, sí, venga, veamos, y lo encapucharon y se lo trajeron en avión? O sea, ese mismo estilo era realmente, es decir, no, está bien cabrón todo esto, fíjate. Claro, estás hablando también de un Estado que estuvo dispuesto a pagar $1 millón a narcos mexicanos para traer de vuelta al CROC a El Salvador. O sea, yo creo que desde el momento que vemos que un presidente aprueba pagar $1 millón, ¡ey! ¿Cuánto no podemos hacer con $1 millón en El Salvador? ¿Cuántos niños no podemos alimentar cada día en El Salvador en las escuelas? Y tenemos que estar pagando para traer de vuelta a un delincuente desde México y de paso a narcotraficantes. O sea, desde ese momento que el gobierno hace eso, creo que cualquier cosa no nos debe de sorprender. Incluso que le pongan trampas a sus amigos y que después digan que ellos estaban filtrando información cuando han sido ellos mismos los que han originado el problema. Qué loco esto. Claro, es que todo cuadra con la explicación que vos das, efectivamente. Y lo más sospechoso es que si desde el 2019 Mason supuestamente le entregaba información, ¿por qué no lo capturaron en ese entonces? Sino que pasó 4 años, pasó el momento en que él revela la corrupción de los diputados de Nayib y de funcionarios de Nayib, que justamente ahí sí los capturan y dicen, es que es por esto que hace 4 años él chateó con Funes. Y fue antes de las elecciones, o sea, era demasiado peligroso. Y claro, el gobierno y el partido se vio contra la espada y la pared. Tenían que capturar a Eric García por narcotráfico y investigarlo. Pero no era lo único, porque Eric García, hey, si tenés ministros que están robando, tenés a Carolina Recinos, que hasta el Departamento de Estado la ha puesto en la lista Engel, tenés a Carlos Marroquín, que negoció con pandillas. ¿Vos crees que Mason no sabía todo esto? Él tenía toda esta información. Entonces era demasiado peligroso dejar a Mason suelto antes de las elecciones del 2024. La reelección de Nayib Bukele peligraba. Ok, excelente. Bueno, bro, vamos a dejar aquí en este pedazo esta entrevista y luego vamos a seguir tocando el tema en otros de las amenazas de Cristian Guevara y de otras cosas más, pero fíjate que nos ha dado muchas luces de cómo era esto realmente. Así que bueno, Wilfredo, muchas gracias por esta entrevista
Y bueno, espero que lo traigamos otra vez. La gente, la verdad que le produciste un gran impacto cuando te escuchó en esa entrevista. Así que esperamos que verte más seguido por este canal. Gracias a vos, Marcelo, y siempre hablando con la verdad y destapando la corrupción. Un gusto. Saludos a la familia y cuídense. Dale, bro.